víctimas del Doctor Cerebro. Y arriba el rock mexicano. Chipotle, Ablón, ¿cómo están? Bienvenidos a tus ciudades. Gracias por invitarnos, muy contentos de poder estar aquí. Un saludo para toda la gente que está aquí, pues también para todos los que nos ven allá afuera, ¿no? 25 años, más de 25 años en la escena del rock. Bueno, en los 90s ustedes causaron furor, se fueron a Europa, Colombia, Estados Unidos, han andado por Panamá, bueno, han recorrido el mundo con la bandera del rock mexicano. ¿Cuál es el sentir en esta actualidad de haber hecho tanto y que siguen haciendo tanto? Pues hay una nueva generación ahora de bandas. Ya murieron algunos integrantes. Sí. Muchos Sí, el primer baterista. Ustedes ya están muertos, pero los vemos aquí, muchachos. Él dice de otras bandas, lógicamente, ¿no? No, también, pero bueno, hay nuevas generaciones, pero de alguna forma nos sentimos pues afortunados porque continuamos evolucionando como banda, no somos una banda que vive de glorias pasadas, por decirlo así, seguimos sacando discos nuevos, haciendo giras, la música suena distinta, ahorita van a escuchar de hecho lo nuevo. Sí, de hecho tenemos disco nuevo, pero no lo trajimos. Pero se llama El Rey de los Monstruos y van a poder escuchar algo del sonido que estamos ahora buscando y en el cual estamos experimentando, pero sí somos una banda que de alguna forma ha tratado de mutar y cambiar conforme los tiempos se van dando, ¿no? ¿Cuántas ocasiones han estado en Vive Latino? ¿Siete ocasiones de 12 o 15, bueno, creo que llaman en el 18, ¿El 18? Pero sí hemos estado en 7 y hemos cerrado los principales escenarios como 4 ocasiones. Creo que la más legendaria fue una vez que tocamos con Blur, la banda inglesa. El vocalista es el mismo que hace cosas con Gorillaz y estaba en el escenario principal. Y en uno de los escenarios principales estábamos nosotros. Había tanta gente con Blur que nos invitaron de última hora. Estábamos tocando en Guadalajara y nos llevaron al Vive Latino. Y porque nadie quiso tocar nadie quiso tocar en ese horario porque todos decían, no, pues cuando esté tocando Blur no va a haber nadie, ¿no? Vamos a estar tocando solos. Nos trajeron así vuelos de emergencia. Llegamos así, aterrizamos en el DF, nos subimos a tocar y estaba llenísimo. Es una de las tocadas así más, yo creo de las mejores que hemos tenido en la historia. Desde eso hasta en Colombia, por ejemplo, también, que estuvimos en un festival que se llamaba Sol y Luna, en Ecuador, tocando en el fondo de un volcán. Tantas plataformas, ¿no? También que la gente se ha desbordado. Y bueno, ahorita nos van a deleitar con una canción que se llama Boba de Tiempo. Sí, señor. Ese es nuestro sencillo del último disco que se llama El Rey de los Monstruos. Y pues para ustedes lo ponemos a su consideración. Adelante, ellos son las víctimas del Doctor Cerebro. ¡Show! En tus ciudades. 1, 2, 3. Visión hostil llamándome. Eres un acertijo, soy un eclipse, tal vez desliz, anhelándote. Siento un exilio de lo que soy, todos los mapas me llevan a tus ojos, a tus ojos. Será cuando tú me quieras y me des una señal, como bomba de tiempo, nada nos detendrá. Será cuando tú me quieras y me des una señal, como bomba de tiempo, nada nos detendrá. Tal vez me pueda equivocar, un espejismo me engaña. Tal vez ya no haya retorno de este furor. Se abre la tierra bajo mis pies, eres la causa y efecto. La cuerda floja se rompe y no puedo estar. Será cuando tú me quieras y me des una señal, como bomba de tiempo, nada nos detendrá. Será cuando tú me quieras y me des una señal, como bomba de tiempo.
del rock mexicano. Venga, víctimas del Doctor Cerebro, que van a continuar con nosotros. Muchachos, quédense porque hay más de su música, ¿vale?